Mi esposa me pidió el divorcio y se rió en mi cara, pero dejó de reír cuando su abogado descubrió mi verdadero patrimonio. Hay momentos en la vida en los que una sola conversación cambia por completo la manera en que ves a la persona con la que compartiste años. Para mí, ese momento llegó un jueves por la noche, sentado en el comedor de mi casa, viendo a mi esposa pedir el divorcio con una tranquilidad que todavía hoy me cuesta olvidar. No lloró. No levantó la voz. Ni siquiera parecía nerviosa. Simplemente dejó la copa de vino sobre la mesa, me miró unos segundos y dijo: creo que ya no tiene sentido seguir casados. Recuerdo que al principio pensé que era una discusión más. Habíamos tenido problemas antes, como cualquier pareja. Diferencias, silencios largos, pequeñas peleas por cosas absurdas. Nada que pareciera suficiente para terminar un matrimonio de 9 años. Pero aquella noche era distinta. Había algo en su expresión que no había visto nunca. No era tristeza. Tampoco rabia. Era seguridad. Como si hubiera tomado la decisión mucho tiempo atrás y solo estuviera esperando el momento correcto para decirla en voz alta. Le pregunté si hablaba en serio. Ella asintió lentamente. Sí. Ya lo pensé demasiado. Me quedé callado unos segundos intentando entender en qué momento habíamos llegado hasta ahí. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero tampoco estaba roto. O al menos eso creía yo. Entonces dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Siento que mi vida está estancada contigo. La frase cayó sobre la mesa con una frialdad difícil de explicar. No sonó impulsiva. Sonó preparada. Como si la hubiera repetido varias veces en su cabeza antes de decirla. Le pregunté qué significaba exactamente. Ella suspiró y se recostó en la silla. Mira a la gente de nuestra edad. Todos avanzan. Todos hacen cosas grandes. Negocios, inversiones, proyectos. Tú siempre juegas seguro. Siempre igual. Siempre cómodo. Mientras hablaba, empecé a entender algo que hasta ese momento no había querido admitir. Ella llevaba tiempo comparándome con otras personas. Con hombres de su trabajo. Con amigos de amigos. Con gente que presumía dinero, coches nuevos y viajes constantes en redes sociales. Yo nunca fui así. Siempre preferí mantener mi vida privada lejos de todo eso. Trabajaba mucho, invertía con calma y evitaba hablar de dinero incluso con personas cercanas. Para mí, estabilidad significaba tranquilidad. Para ella, empezaba a significar mediocridad. En algún momento mencionó a un hombre de su oficina. No dijo directamente que estuviera con él, pero tampoco hizo demasiado por ocultar la admiración que sentía. Él sí sabe moverse, dijo. Tiene visión. Ambición. La manera en que pronunció esa palabra me hizo entender que, en su cabeza, yo representaba exactamente lo contrario. Ambición. Como si todos los años que pasé construyendo mi empresa, trabajando 12 horas diarias y evitando riesgos innecesarios no significaran nada solo porque nunca necesité presumirlo. La escuché hablar varios minutos más. Sobre oportunidades. Sobre dinero. Sobre vivir de verdad. Hasta que finalmente le hice una pregunta simple. Entonces, ¿esto es por dinero? Ella soltó una pequeña risa. No una risa nerviosa. No incómoda. Una risa genuina. Por favor, si fuera por dinero, no estaría contigo. Y esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Porque entendí exactamente cómo me veía. Como un hombre común. Predecible. Limitado. El tipo de persona que trabaja toda su vida sin llegar realmente a nada grande. Lo curioso es que mientras ella decía todo eso, yo sabía algo que cambiaría completamente la manera en que estaba viendo esta situación. Pero no dije nada. Solo la escuché seguir hablando sobre abogados, división de bienes, la casa, las cuentas compartidas y todo lo que, según ella, nos correspondía a cada uno. En su cabeza, el divorcio ya estaba resuelto. Lo que no sabía era que la mayor parte de mi patrimonio nunca había estado directamente a mi nombre. Y estaba a punto de descubrirlo.
Los días siguientes fueron extraños. No hubo intentos de arreglar nada. No hubo conversaciones emocionales. Solo mensajes fríos, llamadas con abogados y discusiones prácticas sobre cómo dividir nuestras cosas. Era como vivir con una persona que ya se había ido mentalmente de la relación mucho antes de anunciarlo. Mi esposa empezó a comportarse con una seguridad que llamó mi atención. Caminaba por la casa como alguien que ya había ganado una negociación importante. Una tarde incluso dijo algo que dejó muy claro cómo veía todo aquello. Al menos esto me ayudará a empezar una vida mejor. Le pregunté qué quería decir. Con lo que me toque puedo hacer inversiones más inteligentes. Tú nunca quisiste crecer de verdad. No respondí. Porque en ese momento ya no sentía necesidad de defenderme. La verdad era que ella nunca entendió realmente cómo manejaba mis finanzas. Mi padre me enseñó algo desde muy joven: jamás pongas todo lo que tienes directamente a tu nombre. Protección patrimonial básica. Estructuras legales. Empresas familiares. Inversiones separadas. Nada ilegal. Nada oculto. Simplemente organización financiera inteligente. Muchos años antes de casarme había creado junto a mi padre una pequeña empresa de inversiones inmobiliarias. Con el tiempo crecimos más de lo que casi cualquiera imaginaba. Compramos propiedades, participaciones empresariales y fondos privados. Yo seguía viviendo de forma relativamente sencilla porque nunca necesité aparentar riqueza. Pero legalmente, la mayoría de esos activos no formaban parte del patrimonio matrimonial. Mi esposa sabía que invertía. Pero siempre creyó que eran cantidades pequeñas. Nunca preguntó demasiado. Y yo nunca tuve interés en impresionarla con números. La primera reunión formal con los abogados fue el inicio real del cambio. Ella llegó segura. Incluso relajada. Su abogado empezó hablando sobre bienes compartidos, cuentas bancarias y propiedades matrimoniales. Todo parecía normal hasta que mi abogado comenzó a entregar la documentación completa. Primero aparecieron nuestras cuentas conjuntas. Después la casa. Luego algunos ahorros. Mi esposa parecía tranquila. Hasta que empezó la sección relacionada con activos personales y estructuras empresariales. Recuerdo perfectamente el momento exacto en que su expresión cambió. Su abogado frunció el ceño mientras revisaba documentos. Volvió algunas páginas hacia atrás. Luego hacia adelante otra vez. Finalmente preguntó: ¿estos activos fueron creados antes del matrimonio? Mi abogado asintió con calma. La mayoría, sí. Mi esposa parecía confundida. Espera, ¿qué significa eso? Entonces mi abogado empezó a explicar lentamente cómo funcionaba la estructura patrimonial. Las propiedades principales pertenecían a una empresa creada muchos años antes del matrimonio. Algunas inversiones estaban protegidas bajo acuerdos corporativos familiares y otras ni siquiera estaban vinculadas directamente conmigo como persona física. Nada de eso entraba automáticamente en la división matrimonial. Hubo un silencio incómodo en la sala. Mi esposa miró a su abogado esperando que corrigiera algo. Pero no lo hizo. Porque no había nada que corregir. Debe faltar documentación, dijo ella. Su abogado siguió leyendo unos segundos antes de responder. No. Todo parece estar en orden. La seguridad que había tenido durante semanas empezó a desaparecer lentamente de su rostro. Por primera vez desde que pidió el divorcio, parecía desorientada. Entonces hizo la pregunta que llevaba rato intentando evitar. Entonces, ¿cuánto tiene realmente? Mi abogado mencionó una cifra aproximada. No voy a repetir el número exacto, pero era suficiente para cambiar completamente el ambiente de aquella sala. Mi esposa se quedó inmóvil. Literalmente inmóvil. Mirando los papeles como si estuviera intentando procesar que el hombre al que había llamado conformista había construido en silencio mucho más de lo que ella imaginaba. Pasaron varios segundos antes de que volviera a hablar. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? La pregunta me pareció casi absurda. Porque nunca había mostrado interés real en saberlo. Nunca preguntó cómo funcionaban mis inversiones.
Nunca quiso entender mi trabajo. Nunca le importó demasiado mientras creyó que yo era simplemente normal. La miré unos segundos antes de responder. Porque nunca te interesó preguntar. Nadie dijo nada después de eso. La reunión continuó de manera mucho más fría. La casa se dividiría. Las cuentas compartidas también. Algunos ahorros entrarían en el acuerdo. Pero comparado con lo que ella imaginaba recibir, era muchísimo menos. Cuando salimos del edificio, caminó varios metros en silencio antes de detenerse cerca del estacionamiento. Parecía distinta. Como si de repente estuviera viendo otra versión de mí. Esto cambia muchas cosas, dijo finalmente. Pero para mí ya no cambiaba nada. Porque el divorcio no empezó realmente aquella noche en la cocina. Empezó el momento en que se rió de mí. Y hay cosas que después de verlas ya no se pueden olvidar. Después de aquella reunión con los abogados, el ambiente entre nosotros cambió por completo. No fue una discusión explosiva. No hubo gritos. Fue algo más raro que eso. Silencio. Durante días enteros apenas cruzamos palabras que no estuvieran relacionadas con el divorcio. Ella seguía viviendo en la casa mientras terminábamos el proceso legal, pero ya no se comportaba igual. La seguridad con la que había pedido separarnos empezó a desaparecer poco a poco. Lo noté en cosas pequeñas. En la forma en que me observaba cuando hablaba por teléfono. En cómo intentaba mirar discretamente algunos documentos sobre mi escritorio. En las preguntas casuales que antes jamás habría hecho. ¿Desde cuándo tienes esa empresa con tu padre? ¿Cuántas propiedades manejan exactamente? ¿Siempre trabajaste con inversiones privadas? Preguntas que llegaban demasiado tarde. Yo respondía lo mínimo necesario. No por venganza. Simplemente porque algo dentro de mí ya se había cerrado. Una noche regresé más tarde de la oficina y la encontré sentada en la cocina mirando viejas fotografías guardadas en una caja. Fotos de viajes. Cumpleaños. Navidades. Levantó la vista cuando entré. Éramos felices aquí, dijo en voz baja. No respondí enseguida. Porque la frase sonaba extraña viniendo de alguien que apenas 2 semanas antes hablaba del matrimonio como una pérdida de tiempo. Abrí la nevera, serví un poco de agua y finalmente dije. Supongo. Ella dejó una fotografía sobre la mesa. No entiendo cómo llegamos a esto. La miré unos segundos antes de responder. Yo sí. Frunció ligeramente el ceño. ¿Así? Asentí. Llegamos aquí cuando empezaste a pensar que yo no era suficiente para ti. La frase quedó suspendida en el aire. Ella apartó la mirada inmediatamente. Y eso me confirmó algo importante. Sabía que era verdad. Pasaron varios segundos antes de que volviera a hablar. No era eso. Entonces explícame qué era. Suspiró lentamente. Solo sentía que estábamos atrapados en la misma rutina todo el tiempo. Negué con calma. No pediste el divorcio por rutina. Ella volvió a quedarse callada. Porque ambos sabíamos que el problema nunca fue la rutina. El problema era que ella había construido una imagen completamente equivocada de mí. Pensó que porque no presumía dinero, no lo tenía. Pensó que porque llevaba una vida tranquila, no tenía ambición. Pensó que porque no competía con otros hombres por aparentar éxito, era inferior. Y cuando descubrió que la realidad era otra, todo empezó a cambiar demasiado rápido. Finalmente habló otra vez. Nunca me dejaste entrar realmente en esa parte de tu vida. Solté una pequeña risa cansada. Nunca quisiste entrar. La frase pareció molestarle. Eso no es justo. No. Pregunté. En 9 años de matrimonio jamás te interesó cómo funcionaba mi empresa. Nunca preguntaste realmente qué hacía con las inversiones. Nunca quisiste entender nada de eso hasta que apareció en unos documentos de divorcio. No respondió. Y el silencio volvió a llenar la cocina. Esa noche entendí algo importante. Ella seguía intentando convertir todo aquello en un problema de comunicación. Pero no lo era. Era un problema de percepción.
Porque cuando creyó que yo era un hombre normal, quiso irse. Cuando descubrió que tenía mucho más de lo que imaginaba, quiso replantearlo todo. Y esa diferencia cambiaba absolutamente todo. 2 días después recibí una llamada inesperada. Era Daniel, un viejo amigo mío que también conocía a mi esposa desde hacía años. Me preguntó si podíamos vernos para tomar algo. Acepté. Nos encontramos en un pequeño bar cerca de mi oficina. Apenas nos sentamos, noté cierta incomodidad en él. Movía el vaso entre las manos mientras evitaba mirarme directamente. Finalmente habló. No sé si debería decirte esto. Sentí inmediatamente que la conversación no iba a gustarme. Dilo igual. Daniel respiró profundo antes de continuar. Tu esposa, bueno, antes de pedirte el divorcio habló varias veces sobre un tipo de su trabajo. No dije nada. Simplemente seguí escuchando. Ella pensaba que él tenía muchísimo dinero. Decía que era ambicioso, exitoso, diferente. La palabra diferente me hizo recordar exactamente la manera en que ella hablaba de mí aquella noche. Daniel parecía incómodo. No sé si pasó algo entre ellos. Honestamente no lo sé. Pero sí sé que ella estaba convencida de que podía tener una vida mejor. Curiosamente, escuchar eso no me produjo rabia. Solo confirmó algo que yo ya sospechaba desde hacía tiempo. Mi esposa llevaba meses imaginando otra vida. Otra versión de sí misma. Otro tipo de hombre. Y en su cabeza, yo representaba el obstáculo. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba viendo televisión en la sala. Le pregunté directamente. ¿Había alguien más? Su reacción fue inmediata. Tensó ligeramente la mandíbula antes de responder. No. Pero tardó demasiado. Me senté frente a ella sin apartar la mirada. ¿Segura? Suspiró con cansancio. No pasó nada. Esa respuesta no era exactamente lo mismo que no. Y ambos lo sabíamos. Después añadió rápidamente. Solo hablábamos a veces en el trabajo. Asentí lentamente. Claro. Ella apagó el televisor. ¿Por qué preguntas eso ahora? La miré unos segundos antes de responder. Porque empiezo a entender cuando dejaste de verme como tu esposo. Sus ojos se movieron hacia otro lado. Y otra vez el silencio dijo mucho más que cualquier explicación. Después de aquella conversación, la tensión dentro de la casa se volvió todavía más incómoda. Ya no discutíamos. Ni siquiera intentábamos fingir normalidad. Éramos dos personas viviendo bajo el mismo techo esperando que un proceso legal terminara de romper algo que, en el fondo, ya estaba destruido desde hacía tiempo. Sin embargo, había algo distinto en ella. Lo notaba cada vez que me miraba. Antes había indiferencia. Ahora había incertidumbre. Y quizá eso fue lo más extraño de todo. Porque durante semanas actuó como alguien completamente seguro de irse. Como alguien convencido de que estaba dejando atrás una vida mediocre para entrar en algo mejor. Pero después de descubrir la verdad sobre mis finanzas, empezó a comportarse como una persona que ya no entendía si había tomado la decisión correcta. Una tarde llegué a casa antes de lo habitual y la encontré en mi oficina. No estaba haciendo nada grave. Solo miraba algunos libros y carpetas sobre inversiones inmobiliarias que estaban sobre el escritorio. Cuando me vio entrar, se apartó rápidamente. Solo estaba buscando un cargador, dijo. La excusa fue tan mala que ni siquiera respondí. Ella cruzó los brazos, incómoda. ¿Vas a mirarme así ahora cada vez que entre aquí? No sabía que te interesaban estas cosas, respondí con calma. La frase la golpeó más de lo que esperaba. Porque entendió exactamente lo que quería decir. Durante años jamás mostró interés por mi trabajo. Nunca quiso saber cómo funcionaban mis proyectos. Nunca preguntó cómo pasaba tantas horas fuera de casa. Pero ahora sí. Ahora observaba todo con atención. Como si intentara reconstruir en su cabeza quién era realmente el hombre con el que llevaba casi una década casada. Esa noche cenamos en silencio. Hasta que de repente preguntó algo inesperado. ¿Alguna vez pensaste en contarme todo?
Levanté la vista del plato. ¿Todo qué? Lo de las empresas. Las inversiones. Todo eso. Me tomé unos segundos antes de responder. No era un secreto. Pero tampoco lo compartías. Negué lentamente. Porque nunca te interesó. Ella soltó aire con frustración. Siempre dices lo mismo. Porque es verdad. Su expresión cambió ligeramente. Parecía cansada. No físicamente. Emocionalmente. Y por primera vez desde que empezó todo, tuve la sensación de que ella también comenzaba a darse cuenta de algo incómodo. No conocía realmente al hombre del que quería divorciarse. Después de cenar se quedó sentada en la cocina mientras yo lavaba un vaso. Finalmente habló otra vez. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? No respondí. Que siento que nunca te entendí del todo. Me apoyé contra la encimera y la miré unos segundos. No. Lo peor es que nunca intentaste hacerlo. La frase fue dura. Pero era cierta. Ella bajó la mirada inmediatamente. Y en ese instante sentí algo extraño. No satisfacción. No orgullo. Solo tristeza. Porque una parte de mí entendía que quizá nuestro matrimonio llevaba roto mucho más tiempo del que ambos queríamos admitir. Los días siguieron avanzando. Los abogados continuaban intercambiando documentos y acuerdos mientras nosotros intentábamos convivir en medio de una distancia cada vez más evidente. Hasta que una noche ocurrió algo que terminó de aclarar todo para mí. Había salido de la ducha y regresé al dormitorio para buscar mi teléfono. Ella estaba sentada en la cama mirando la pantalla del suyo. No me vio entrar. Y entonces escuché algo. Una nota de voz. La voz de un hombre. Cuando todo esto termine deberíamos viajar juntos. Te hará bien salir de esa vida por fin. Ella apagó el audio inmediatamente al darse cuenta de que estaba ahí. El silencio que siguió fue brutal. No porque hubiera descubierto una infidelidad física, sino porque confirmé algo mucho peor. Ella ya había empezado emocionalmente otra vida antes incluso de terminar la nuestra. La miré fijamente. ¿Es él? Ella tardó unos segundos en responder. No es lo que piensas. Solté una risa breve y cansada. La frase más clásica del mundo. Entonces explícame qué debería pensar. Se levantó rápidamente. Solo hablábamos. Claro. Te juro que nunca pasó nada. Pero otra vez no respondió lo verdaderamente importante. No negó el vínculo emocional. No negó la ilusión. No negó que llevaba tiempo imaginando una vida distinta lejos de mí. Solo negó la parte física. Y sinceramente, en ese momento ya no importaba demasiado. Me senté al borde de la cama mientras ella seguía hablando nerviosamente. Las cosas entre nosotros ya estaban mal antes de conocerlo. Eso no justifica nada. Ella se quedó callada. Después añadió algo que terminó de romper cualquier duda que aún pudiera existir. Con él me sentía escuchada. La miré directamente. ¿Y conmigo qué sentías? No respondió. Porque ambos sabíamos la respuesta. Se sentía decepcionada. No por cómo era yo realmente, sino por la versión de mí que había construido en su cabeza. La versión del hombre sin ambición. Sin poder. Sin éxito. Y lo más irónico de todo era que esa versión nunca existió. Solo existía en su percepción. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez desde que comenzó el proceso de divorcio. Y mientras estaba acostado mirando el techo, entendí algo con absoluta claridad. El dinero no destruyó mi matrimonio. Solo reveló la verdad que ya estaba escondida debajo de todo lo demás. Después de aquella noche, algo cambió definitivamente dentro de mí. No fue una explosión emocional. No fue rabia. Fue claridad. Por primera vez desde que comenzó todo, dejé de pensar en salvar el matrimonio. Dejé de preguntarme qué podría haber hecho diferente o en qué momento empezamos a alejarnos. Porque finalmente entendí algo simple.
No puedes reconstruir una relación cuando descubres que la otra persona dejó de respetarte mucho antes de dejar de amarte. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Ella ya no intentó discutir. Tampoco volvió a mencionar la posibilidad de cancelar el divorcio. Pero podía sentir la distancia incómoda creciendo entre nosotros. Una distancia distinta a la del inicio. Antes ella parecía segura de marcharse. Ahora parecía atrapada entre el orgullo y el arrepentimiento. Una tarde regresé de una reunión y la encontré sentada sola en la terraza de la casa. Tenía una copa de vino en la mano y miraba hacia el jardín sin moverse. Cuando me vio acercarme, dejó la copa sobre la mesa. ¿Podemos hablar un momento? Asentí y me senté frente a ella. Durante varios segundos ninguno dijo nada. Finalmente habló. Creo que todo esto se salió de control. La frase me hizo bajar la mirada unos segundos. Porque llevaba semanas diciendo exactamente eso. Como si el divorcio hubiera ocurrido por accidente. Como si las palabras que dijo aquella noche en la cocina simplemente hubieran escapado sin intención. Pero yo recordaba perfectamente cada detalle. La sonrisa. La risa. La forma en que habló de mí. Nada de eso fue accidental. No se salió de control, respondí con calma. Tú tomaste una decisión. Ella suspiró lentamente. Estaba confundida. Negué con la cabeza. No. Estabas convencida. La frase la dejó en silencio. Y por primera vez vi algo en sus ojos que no había visto desde el principio. Vergüenza. No porque hubiera descubierto mi dinero, sino porque finalmente entendía cómo había sonado todo desde mi lado. Se quedó mirando la mesa unos segundos antes de volver a hablar. Nunca quise hacerte sentir menos. Solté una pequeña risa triste. Pero lo hiciste. Ella cerró los ojos un momento. Supongo que sí. El viento movía suavemente las plantas del jardín mientras el silencio volvía a instalarse entre nosotros. Entonces dijo algo que me sorprendió. ¿Sabes qué creo ahora? La miré sin responder. Creo que pasé años obsesionada con la idea de tener una vida más grande, y nunca vi realmente la vida que ya tenía. No respondí inmediatamente. Porque aunque las palabras sonaban sinceras, llegaron demasiado tarde. Mucho demasiado tarde. Después de unos segundos preguntó en voz baja. ¿De verdad no hay vuelta atrás? La miré durante un largo momento antes de responder. Y en ese instante entendí que todavía la quería de alguna forma. No con la misma intensidad de antes. No como esposo. Pero sí como la persona con la que compartí casi 10 años de mi vida. Por eso fui completamente honesto. No después de cómo me miraste. Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez desde que empezó todo. Pero no lloró. Solo bajó lentamente la cabeza. Y eso fue lo más triste de todo. Porque ambos entendimos que el matrimonio había terminado mucho antes de firmar ningún papel. Terminó el día en que dejó de verme como un compañero y empezó a verme como alguien insuficiente. Las semanas siguientes pasaron rápido. La casa finalmente se vendió. Dividimos legalmente lo que correspondía. Cada uno tomó caminos separados. No hubo una escena dramática final. No hubo gritos en el juzgado. No hubo venganza. Solo dos personas alejándose lentamente después de entender que ya no podían verse de la misma manera. La última vez que la vi fue afuera de la oficina de abogados el día que firmamos los documentos finales. Ella sostuvo la copia del acuerdo unos segundos antes de guardarla en su bolso. Parecía distinta. Más cansada. Más humana. Antes de irse me miró y dijo algo que jamás olvidaré. Creo que nunca conocí realmente al hombre con el que me casé. La observé unos segundos antes de responder. Sí me conociste. Solo que nunca pensaste que valiera suficiente. La frase quedó flotando entre nosotros. Ella apartó la mirada inmediatamente. Y por primera vez desde que comenzó toda esta historia, entendí que ya no sentía enojo. Solo paz. La vi caminar hacia su coche y desaparecer al final de la calle. Y mientras regresaba lentamente al mío,
Pensé en todo lo que había pasado. En cómo una sola conversación puede destruir años enteros. En cómo el dinero cambia la manera en que algunas personas te miran. En cómo el respeto vale mucho más que cualquier patrimonio. Porque al final, el verdadero problema nunca fue el divorcio. Ni siquiera fue el otro hombre. Fue descubrir que la persona que dormía a mi lado llevaba mucho tiempo creyendo que yo no era suficiente. Y una vez que alguien te muestra cómo te ve realmente, ya no puedes dejar de verlo.